¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más. Hacía tiempo que no les decía esto, pero hoy que es viernes lo recibo con doble sonrisa. Por eso, porque es viernes y porque hace sol, parece que viene un fin de semana seco. Vamos a ver si con nubes y claros o con tiempo nublado. Da igual porque las temperaturas suben y hace un clima ideal para salir a pasear. Salir a pasear y escribirnos, porque ya saben que durante todo el fin de semana seguimos recibiendo sus correos electrónicos en platoabierto@localiavigo.com y les seguimos siguiendo también a ustedes en Facebook y Twitter. Muy atentos a las redes sociales, saben que en Twitter nos pueden encontrar como @localiavigo. Y algo que me han dicho hoy que no digo habitualmente y que debería contárselo a ustedes: aquellos programas que ustedes se pierdan de Plató Abierto, saben que nos pueden encontrar también en YouTube. Tenemos un canal y todos los programas de Localia Vigo Televisión están en ese canal, así que si se han perdido algún programa, si no nos han podido ver a la hora habitual, pues ya lo saben, estamos también en internet con el programa de forma íntegra. Dicho esto, hoy nos va a acompañar Víctor Mora, nuestro veterinario de cabecera, como mandaba el señor veterinario de cabecera la semana pasada. Hoy vamos a hablar de doga, del yoga de los perros, y vamos a hablar también de alguna cita relacionada con el mundo canina que vamos a tener próximamente en Vigo. Pero antes, y pese a que es viernes, hemos trasladado la cita que tenemos habitualmente los jueves. Para hoy vamos a hablar de OPEA. Pedro Pablo Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y ojo, porque Pedro Pablo ya me ponía en situación, no vaya yo a meter la pata. Hoy vamos a hablar, Pedro Pablo, me decías antes de empezar, de palabras mayores. Sí, la verdad es que sí, Wagner son palabras mayores dentro de la ópera, sí, sí. También me decía que a mí me gusta chivarme de las cosas que la gente no puede ver porque aún no teníamos las cámaras encendidas y emitiendo. Decías tú, un excelente, yo no sé si músico, artista, pero una fatal persona. Sí, un excelente artista, desde luego, una persona innovadora, valiente, pero también un hombre muy egoísta, un hombre que le falló a su familia, le falló a sus amigos, hasta el propio Luis II de Baviera, que fue su gran mecenas, pues le falló. Fue una persona muy amargada por muchos fracasos que tuvieron sus estrenos, pero hay que comprender que su ópera entonces era una apuesta decididamente novedosa, y mucha gente no la entendía, claro, lógicamente, ¿no? Pero musicalmente es grandioso. Bueno, un genio, y para acercarnos a este genio que llevan ustedes en sus pantallas, nos traes, no sé si lo pronunciaré bien, Tannhäuser, que creo que es su quinta ópera. Tannhäuser es su quinta ópera. Las tres primeras, Das Lieberbots, Las Hadas y Rienzi, él renegó de ellas, dijo que esas, de hecho, no están en el canon de Bayreuth. Que eran pruebas, ¿no? ¿Qué va? Son tres óperas estupendas. Lo que pasa es que él pues tenía un criterio muy estricto, muy riguroso de lo que debía ser la ópera. Y la segunda parte, que se desarrolló en la década de los años 40, su segunda etapa, fue en la que creó el holandés errante primero, y luego Tannhäuser, que es esta que vamos a ver hoy, y luego Lohengrin en 1850. Y de hecho, desde 1850 que estrena Lohengrin hasta que estrena Tristán e Isolda, se pasa 15 años sin estrenar nada. Es decir, bueno, y en esos años publica un montón de estudios, publica muchos ensayos, muchas reflexiones sobre el arte, sobre la revolución. Por eso Wagner es muy complejo de entender si intentamos entenderle solamente en clave de música. Hay que entenderlo en muchas más claves intelectuales. Empezamos a escuchar ya parte de esa música. Es una parte de la obertura de Tannhäuser. La obertura dura 14 minutos, es hermosísima, y he cogido un pequeño fragmento para que podamos escucharlo.
este es el leitmotiv más importante o más recordado o más reconocible de la ópera, que es el del coro de los peregrinos cuando vuelven de Roma. Bueno, esta es una ópera que se basa en dos grandes leyendas. Una de ellas es la del caballero Tannhäuser, una leyenda medieval de la cual hasta los hermanos Grimm hicieron un escrito de antiguas leyendas alemanas. Y bueno, pues es un caballero que después de gozar de todos los placeres de la vida, pues intenta pedir perdón, pero no es perdonado, ¿no? Y también se basa en otra leyenda que Wagner mezcla, que es la del castillo, el torneo de cantores del castillo de Wartburg. De hecho, tengo una foto que os he traído. La veíamos hace un ratito, ahora la podemos recuperar. Del castillo de Wartburg, que cuando Wagner pasa por allí se queda muy impresionado con ese castillo. Y entonces, este es el castillo de Wartburg, y entonces, bueno, él mezcla estas dos leyendas y, bueno, pues crea una ópera en 3 actos. Wagner siempre escribía los libretos y la música, él decía que el mismo autor tenía que escribir las dos cosas para que hubiera una unidad de criterio más o menos clara. Y pues es una historia efectivamente así. Tannhäuser se va a la montaña, al monte de Venus, y con la diosa Venus pues se entrega a los placeres carnales y en un momento dado desea volver a su vida terrenal. Esta es un aria preciosa de Elizabeth, de Isabel, que bueno, es cuando Tannhäuser vuelve. Tannhäuser era un Minnesinger, un trovador, ¿sí? Y cuando vuelve, pues él se quiere ir, pero los de su pueblo, los de su comunidad, le dicen que se quede con ellos. Entonces aquí ella le está cantando, porque ella estaba muy enamorada de él cuando se fue, y le está diciendo pues cómo fueron sus sentimientos cuando él se fue, que quedó completamente destrozada, ¿no? Escuchábamos un ratito y yo ahora te pido que me aclares una anécdota que no, sí, no sé qué veracidad tiene. Bueno, estamos viendo efectivamente cómo el drama, la parte dramática, es para Wagner él decía que era más importante que la música tenía que estar al servicio del drama. Pero uno de sus grandes inspiraciones, que fue el filósofo Schopenhauer, siempre había dicho que la música era la más alta de las artes y la más destacada de todas ellas. Y efectivamente, bueno, pues aquí tenemos esta escena. Entonces el padre de ella convoca un concurso de cantores al que se presenta Tannhäuser y al que se presenta Wolfgang von Heisenbach, que es aquel que vemos allí al fondo, y que es un poco el gran rival porque también compite por el amor de Elizabeth, ¿no? Entonces ahí es donde está la gran filosofía de esta ópera. En ese concurso de cantores el tema central es a ver quién es capaz de cantar mejor al amor. Y mientras von Heisenbach canta al amor espiritual y al amor puro, Tannhäuser dice que no, que el amor es el amor carnal, el amor diario, el amor del roce y de la piel, ¿no? Y provoca un escandalazo de miedo y tal. Y bueno, al final el padre pues lo echa y le dice que tiene que ir a Roma en peregrinación a pedir permiso al Papa. Y bueno, pues efectivamente va a Roma, el Papa no lo perdona, el Papa le dice que antes crecerán flores en su vara que lo pueda perdonar y tal. Entonces él vuelve, ella entonces muere, se muere para intentar la expiación de él y tal, y él también termina muriendo luego. Y bueno, pues es un drama de estas características. Ahora que volvemos a ver a Elizabeth, o a la actriz que interpreta a Elizabeth en esta ópera... En la obra siempre la llaman Isabel. ¿Isabel? Sí, efectivamente. Pero sin embargo, en el libreto venía Elizabeth, sí, ¿verdad? Exacto. Bueno, igual que a él
en la obra nunca, jamás se le llama Tannhäuser, se le llama Heinrich, que es su nombre de pila. Todos le llaman Heinrich, pero en el libreto pone Tannhäuser. Bueno, ya más sabemos a qué leyenda hace referencia y por lo tanto cuál era el nombre de este caballero. Decía yo que la anécdota, que no sé si es una anécdota como tal, no sé si denominarla así, que yo leía era que el día del estreno no tuvo demasiado éxito esta ópera la primera vez, entre otras cosas leía porque Elizabeth o Isabel la representaban la sobrina de Wagner y le había dado o regalado ese papel cuando ella era demasiado joven y era imposible que interpretara ese papel pues con tanta profundidad como necesitaba. Efectivamente, porque hasta para los cantantes el tenor era un buen tenor de la época, pero era un tenor ligero, no fueron capaces ni el tenor, ni la soprano, ni la que hacía de Venus, porque la que hacía de Venus era una mujer ya mayor, que había sido una grandísima Wilhelmina, se llamaba Wilhelmina Schroeder, y que había sido una grandísima mezzo, pero ya estaba entradita en carnes y tal, entonces claro, era difícil de creerse. No la identificabas, exactamente, ¿no? Que era la diosa del amor, ¿no? Entonces todo eso, pero yo creo que en realidad lo que pasó fue que los propios cantantes no fueron capaces de interpretar la profundidad psicológica de los tres personajes, y por eso no fue un gran éxito. Bueno, fue un fracaso muchísimo más gordo el de 1861 en París, que lo patearon, le pitaron, bueno, fue terrorífico, ¿no? Fue una obra, en realidad Wagner siempre luchó contra esto, siempre tuvo este tipo de problemas. Esta es una obra que comenzó a escribirla en julio de 1843 y escribió la última página el 13 de abril de 1845, y esto lo sabemos porque él era muy minucioso a la hora de anotar fechas, ¿no? Se estrenó en octubre de 1845 también, y luego escribió una versión para París, para la ópera de París, en la que metió un ballet, porque entonces la ópera en Francia tenía que tener un ballet sí o sí, y en este momento es la que se representa, la que suele representar, no la versión de Dresde, la primera que se estrenó, sino la versión de París. Hay una tercera versión, que es la versión de Viena, que tampoco se suele representar. Pero en París fue terrible porque los miembros del Jockey Club, que eran la alta sociedad, siempre llegaban al segundo acto de las óperas, nunca llegaban al principio. Y en el segundo acto, al comenzar el segundo acto, era donde estaba el ballet. Entonces, Wagner metió un ballet, pero lo metió al principio, y entonces cuando ellos llegaron en el segundo acto y vieron que el ballet ya había sido, organizaron un escándalo terrorífico y bueno, Wagner se quería retirar después de eso, ¿no? Pero bueno, al final su encuentro con el rey Luis II de Baviera fue clave porque fue su gran mecenas, y a partir de ahí, en 1865, el estreno de Tristán y Isolda, comienza la tercera y gran etapa. Los wagnerianos, los que son grandes amantes de la ópera de Wagner, entienden que esa es la época decisiva de Wagner. Bueno, este hombre sí es un hombre de los que tuvo éxito en vida. Al final, cuando ya tenía el teatro de Bayreuth y todo esto. Al principio tuvo muchos problemas, el estreno de Rienzi, sus peleas con Giacomo Meyerbeer, que era el director de la ópera en París, al que odiaba profundamente. De hecho, se dicen que su antisemitismo viene de ahí, de sus enfrentamientos con Meyerbeer, que era judío. Y bueno, la vida de este hombre tuvo que huir precipitadamente de un par de sitios, de uno por las deudas, de otro por sus tendencias políticas, en fin. En París lo pasó muy mal, desde 1835 a 1842, no tenía casi ni para comer, hacía arreglos de las óperas de Donizetti para piano y cosas de estas. En fin, fue un hombre que tuvo una vida muy compleja, muy difícil, pero su música es grandiosa, sin ningún lugar a dudas. Es esta música que te apabulla, te pasa por encima, te parece que estás envuelto completamente en música cuando suena la música de Wagner. Pero insisto, a Wagner, para entenderlo, hay que acercarse desde una óptica intelectual global, para entenderlo como ensayista, como pensador, como innovador, como un tipo que se opuso o que no quiso seguir la corriente de Las Hadas, por ejemplo, que es su primera ópera, que él no quería ni oír hablar de ella y que no se llegó a estrenar en vida. De Wagner se estrenó en 1884, cuando ya había fallecido. Falleció en el 83. Es una ópera que tiene arias belcantistas, es decir, es una ópera al uso, ¿no? Hay que pensar que en 1845, cuando él estrena Tannhäuser,
Podemos oír, y ahora te lo cuento, un poco del coro de los peregrinos que vuelven de París. Ella está buscándolo a él entre los que vuelven de París, pero no lo encuentra. Sí, ya impresiona, me decía Pedro Pablo, este coro en televisión, como lo estamos viendo ahora, en persona, Sí. apabulla. Sí, este coro es uno de los más bellos que se han escrito en la historia de la ópera, sin ningún lugar a dudas. Yo tuve la suerte de verlo en Budapest, en la ópera de Budapest, y claro, cuando llegamos allí, pues la ópera de Budapest es muy baratita, estábamos en butaca y demás, y de pronto yo conté que había 78 músicos en el foso y había 82 voces en el coro. Y yo, claro, yo pensaba, con que no desafinen nos van a apabullar, van a pasarnos. Y efectivamente, momentos, ¿no?, como estos, tiene coros enormemente hermosos, esta misma ópera, ¿eh? Este es el más conocido. Son de los que te encogen el estómago, ¿no? Sí, claro que sí, sí, sin duda, sin duda. Una conclusión para esta ópera, Pedro Pablo. Bueno, es una manera de entrar en Wagner, es decir, tal vez si uno no ha oído nunca nada de Wagner, que es difícil, y te enfrentas, pues yo que sé, al ciclo del Anillo del Nibelungo, al propio Tristán y Isolda o a Parsifal, por ejemplo, que dura 6 horas. Parsifal, cuando se representa, empieza a las 4 de la tarde y termina a las 10 de la noche, es decir que, bueno, pues Tannhäuser tal vez y el holandés errante tal vez sean dos puertas de entrada muy interesantes para ir entrando en Wagner, que no es fácil, yo reconozco que no es fácil, pero que en el momento en que conectas con él, ya, bueno, Mahler decía que en la historia de la música solamente está Beethoven primero y Wagner después, y luego ya no hay nadie. Hombre, es una forma un poco categórica de decirlo. Pero con los dos primeros puestos estás de acuerdo. No lo sé, seguramente tampoco estoy de acuerdo con eso, pero sí sé que cuando uno entra en el mundo de Wagner, la sensación que tienes es que todo lo demás se queda pequeño. Es decir, todo lo demás, bueno, le falta un hervor. Pedro Pablo, pues nos queda como deberes a mí y a ustedes en los próximos 15 días a centrarnos en Wagner a través de esta ópera. Bueno, algo más de 15 días, porque tú te nos vas, antes de nada, feliz viaje el lunes a México a seguir hablando de ópera, pero al otro lado del charco. No, bueno, allí voy a trabajar, tengo que trabajar en 3 universidades, en DF, en Anáhuac. Seguro que aprovecharás para esto también. Sí, también, porque en DF sí que voy a dar un pequeño curso de historia de la ópera para diseñadores gráficos. Pero luego lo que voy la mayor parte del tiempo es a la Universidad de Anáhuac a dar clases de comunicación de lo mío. Sí, a México, como quien no quiere la cosa, y lo dice tan alegremente. Pedro Pablo, pues que tengas un feliz viaje, una mejor estancia y un regreso en el que te encontraremos aquí de vuelta. Aquí. Nos vamos con el último fragmento de esta ópera que nos traía Pedro Pablo y enseguida saludamos a Víctor Mora.
les decía yo al inicio del programa que tendríamos en la segunda parte a Víctor Mora. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, que sepas que lo del doga, el yoga con perros y dueños, ha llamado bastante la atención. Tengo un par de correos que me decían que estaban ansiosos de escucharte hablar sobre el asunto el jueves. Bueno, hemos cambiado la sección de día, hoy estamos aquí el viernes, informé ya a esos espectadores por correo electrónico, así que será hoy cuando hablemos de doga, pero antes un tema de actualidad, porque los amantes de los perros, aquella gente interesada en la cultura canina, mañana hay una cita en el IFEBI imprescindible en el calendario anual de los agilities. Sí, la verdad es que tenemos otra cosita más para hacer este fin de semana, aparte del fútbol, para todos los amantes de los perros y sobre todo para todos los amantes de esas habilidades caninas como es el agility. Y este fin de semana en Cotogrande, mañana concretamente, hay una de las pruebas para acceder al Campeonato del Mundo, que es en Zaragoza también este año. Ojo, prueba para acceder al Campeonato del Mundo, lo que quiere decir que van a estar los principales perros, vamos a poder ver maravillas allí. Increíble, si habéis subido algún año y muchos de los espectadores han subido, la verdad es que subir a Cotogrande un fin de semana como este, y encima parece que el tiempo va a acompañar, bueno, es increíble, es una maravilla poder ver ejemplares como los que vemos este fin de semana y encima viendo lo que son capaces de hacer detrás de sus dueños a cambio de mimitos y algún premio, ¿no? Porque cuando ves ese perro que corre, que lo que quiere al final es que está tan pendiente de su propietario y mira, simplemente casi por unas caricias, por unos premios, es increíble. La verdad es que no dejan de sorprendernos porque da gusto. Y la capacidad que tienen estos perros para repetir un poco, si ves, hay muchos pastores belga, boxer, mestizos, y bueno, y estamos viendo imágenes de la exposición canina. Estas son imágenes de alguna de las últimas ediciones, no estoy segura que sean las del año pasado propiamente, pero nos sirven de ejemplo para ver lo que son capaces de hacer estos animalitos, que muchas veces al verlo en la tele, incluso en películas, ¿no? Esos animales actores o esos animales que vemos que actúan con la Guardia Civil o que actúan con los bomberos, que ayudan a las fuerzas de seguridad, no tiene nada que ver que se lo cuenten o que lo vean en la televisión a verlo en persona, a ver cómo efectivamente cumplen órdenes y la cantidad de cosas que son capaces de sortear, de saltar y sobre todo de obedecer. La verdad es que es increíble, es tan gratificante ver cómo está conectado el perro con el dueño en este caso y las cosas que son capaces de hacer. Y a este ritmo, ¿no? Bueno, en este caso vemos este pointer que hay justo con su dueño. Bueno, cómo posan, ¿no? Esta es la final, un poco de ejemplares. Y bueno, ves esta pomerania que está corriendo y como loca, bueno, como loca o loco, pero detrás de su amito, ¿no? Y vemos todo tipo de razas, perros grandes, sí, pequeños, es indiferente. Justo al final del concurso se hace una final entre los ganadores de todas las razas y de ahí un poco que en la última jornada se acaba viendo quiénes son los ejemplares mejores de todas las razas, ¿no? Y bueno, estás viendo ahí bracos, ahí perritos, la verdad es que razas de todo tipo, increíbles, de caza, de compañía, de guarda, y vemos ahí otras imágenes de agility increíbles. Decías que era increíble ver cómo se compatibilizaban el perro y el animal, y puestos a compatibilizar y a buscar armonía, esa experiencia que tú nos proponías, como es el doga. Recuérdanos qué es. La verdad es que comentábamos el viernes pasado concretamente, hablábamos del doga, que no era el diario oficial de Galicia, sino el doga, concretamente iniciales de perro y yoga, es yoga para perros. Y se está empezando... Perro en inglés, dog, para quien no haya pillado la relación. Se está empezando a practicar en varias ciudades del mundo, y bueno, el otro día fue noticia precisamente porque habían logrado unir 270 practicantes de yoga con sus mascotas, ¿no? Y entonces dirás, ¿para qué? Bueno, pues tranquilamente para estar mejor con tu perro, sobre todo para que tu perro esté mejor contigo y para tratar muchas veces esa ansiedad por separación o muchos cachorritos que queremos ir educando o en alguna enfermedad, en alguna cirugía de columna, cuando queremos ayudar un poco a tratar a nuestras mascotas después de
de una cirugía, pues la verdad es que es una buena forma de ir mejorando un poco cómo nuestros perros son capaces de ir practicando el yoga, ¿no? Bueno, pues mira, aquí tenemos unas imágenes de cómo podemos practicar el yoga con nuestras mascotas. Yo creo que Víctor todavía no lo ha intentado, pero lo veo muy interesado, así que espero que las próximas imágenes que yo les vaya a mostrar a ustedes sean las de nuestro veterinario de cabecera practicando yoga. Yo no sé si tú practicas yoga ya a título individual. Sí, yo practico yoga y la verdad es que ahora menos, precisamente porque tengo menos tiempo, pero bueno, te lo pide el cuerpo, ¿no? Y todas estas terapias que hacemos en la clínica, acupuntura, osteopatía cráneo-sacral, estas formas de trabajar con la energía, como el reiki, y como estás viendo en estas imágenes, somos capaces de interaccionar con nuestras mascotas y también conseguir que ellas estén mucho más relajadas, es decir... Bueno, ahí veo a perros que les da más resultado y a perros que les da menos, porque veo a alguno que eso del yoga no le va, y otro que se le ve, sí, relajado y casi en postura zen, como aquel que veíamos a la izquierda, pero hay otro que no lo ha conseguido todavía, pues sí, debe ser iniciático pasa todavía. Como con nuestros pequeñitos, ¿no? Es decir, al final es como hacer yoga con niños, que los hay muy atentos, que los hay interioriza muy bien, y hay otros que realmente te cuesta mucho que practiquen porque no están tan presentes como estás viendo esa diferencia entre estas razas, ¿no? Víctor, pues te propongo una cosa, nos hemos quedado sin tiempo, pero cuando sepas de algún lugar donde den clases de yoga aquí en Vigo o cerca al menos, por supuesto, nos das el contacto y nos lo traemos a plató para que nos enseñe algo así en directo y a ver qué podemos hacer con las mascotas. Oye, prometido, eso es pronto. Nos vemos la semana que viene, mil gracias. Buen fin de semana a todos. Buen... Y a ustedes lo mismo, nos vemos la próxima semana. Feliz fin de semana. Un beso.